Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro programa Claves Mentales para Los Ángeles. Y el día de hoy nos acompaña Mariane Lagos, referente del programa PAIC, el programa de acompañamiento a la identidad de género, y Felipe Quesada, psicólogo del mismo programa. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy fraterno a todos, a todas y a todos que nos están escuchando y agradecer este espacio hoy día aquí contigo, Nicolás. Buenos días, muchas gracias. Perfecto. Recordarle a todos nuestros oyentes, radio escucha o donde nos estén escuchando, en la plataforma de podcast que nos estén escuchando, que este episodio está anclado en un programa llamado Claves Mentales para Los Ángeles, en donde vamos a meternos en el mundo de la salud mental, conversar sobre distintas temáticas, y la temática que nos reúne hoy es el enfoque de género. Por lo tanto, vamos a conversar con Mariane y con Felipe distintos temas súper atingentes a esta temática. Quiero partir preguntándoles, cualquiera de los dos que quiera responder la primera pregunta es, desde la experiencia que tienen en PAIC, ¿cómo se manifiesta esa carga mental invisible en las mujeres y las personas cuidadoras que acompañan a sus hijos en procesos de identidad de género? Sí, bueno, gracias Nicolás por la pregunta y también por el interés de la temática. Tenemos que entender que muchas veces la experiencia de las personas transgénero o género diverso no viene sola esa experiencia. Muchas veces viene acompañada de otras, como llamamos Mariana, interseccionalidades, ¿cierto? Se entrecruzan muchas veces con un tema económico, con un tema cultural, con un tema familiar, ¿cierto? De diferentes creencias. Entonces, no solamente las personas, madres, padres, cuidadores que acompañan a sus hijos, ¿cierto? En esta experiencia de descubrir y ir, ¿cierto? Definiendo su identidad de género, solamente se encargan de ellos, sino que muchas veces también hay una carga en temas de salud mental, hay situaciones que no se van detectando a tiempo y generan una cronificación, ¿cierto? De sintomatología, incluso también generando un episodio, ¿cierto? Un trastorno, por ejemplo, depresivo, ansioso o mixto. Entonces, ahí está esta carga, ¿cierto? Mental. No solamente implica acompañar a una niñez, a una infancia, que también tenemos la parte, ¿cierto?, de la sociedad que no siempre entiende y a veces estigmatiza o directamente rechaza estas identidades, sino que también de la mano va acompañado de procesos de salud mental altamente complejos. Ya los indicadores actuales nos indican que hay una alta prevalencia de suicidalidad en este tipo de familias. Ya la mayoría de nuestras familias ha tenido situaciones de salud mental complejas y también alto estigma y rechazo social, ya en todo orden de cosas, en los liceos, en la propia familia, lamentablemente en nuestro propio sector, ¿cierto?, de salud. Hemos tenido experiencias negativas de otros colegas en la atención de pacientes transgénero. Entonces son situaciones que se van entrecruzando y que van como generando capas, ¿cierto?, donde esto se va acrecentando mucho más el tema de la carga mental. Mariane. Exacto. Así como dice Felipe, un poco entender que la génesis de esta sobrecarga tiene un valor significativo en el género. Claro. Y cuando tú, Nicolás, hablas de enfoques de género, claramente que tenemos que partir entendiendo qué es el género. Efectivamente, siempre cuando nos hacemos esta pregunta, la respuesta es un constructo social. Sí, es una construcción social y que va a depender de la época que estamos viviendo, del lugar donde estamos situados, situadas. Claro. Efectivamente, cómo como sociedad miramos los avances, ¿cierto?, que tenemos en distintos lugares de estos 6 continentes del mundo. Y claro, podemos decir que es un constructo social, ¿cierto?, en un contexto geográfico histórico determinado, pero finalmente el género se refiere a los roles y comportamientos. Y aquí cuando se nos va adosando el término roles de género, estereotipos, brechas de género, etcétera. Y somos una sociedad súper binaria, tremendamente binaria, en donde el grupo claramente de mayor, históricamente, de mayor vulneración y de mayor discriminación son las mujeres. Y hay un grupo blanco que son la población LGTBIQNB+. Y aquí tenemos la población trans. Y hay mujeres que cuidan, mujeres que tienen una brecha salarial, mujeres que tienen una sobrecarga, mujeres que efectivamente tienen una salud mental, que muchas veces en salud creemos que es un tema claramente como de crisis histérica. Y finalmente es la sobrecarga que nos lleva y nos conlleva para poder digamos, lidiar con todas estas determinantes, Correcto. determinantes económicas, determinantes efectivamente de oportunidades.
Entonces, finalmente es ahí donde tenemos que ir entendiendo que la historia, desde el minuto que nacemos, como decimos, que es como un ajuar, que la cultura nos regala un ajuar cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que es como la caja de los roles. Es decir, partimos con una caja que al momento de una ecografía, a los 14 semanas, te designan un nombre, una identidad, ¿cierto? Un futuro y un currículum listo. Y que a medida que va pasando los años van determinando qué es lo que la sociedad espera entre ser efectivamente hombre o mujer, porque fuera de eso ya no hay más allá. Entonces, aquí donde parte, por eso esa es la génesis desde cuando partimos en el minuto de que alguien nos dice quiénes somos, y lo dice una ecografía a unas 14 semanas recién, y me va a determinar cuál es efectivamente lo que yo debo entregar y ser frente a una sociedad. Ustedes han visto, hablas un poco de historia, del tiempo, ¿han visto cambios respecto a lo que se hacía, se pensaba, se decía 20 años atrás, a lo que se habla, o piensan, o sienten que está como igual, como que se paró en el tiempo? Siempre creemos que esto podía haber sido mucho más acelerado. De hecho, yo estoy revisando cifras. Esto hablamos, bueno, es que es muy linda también parte de la historia de hace 7.000 años antes de Cristo decía que éramos todos iguales. Entonces, eso es interesante y después efectivamente vamos generando competencia. También hay un origen entre de dónde venimos, chimpancé, bonobo, no, si esto es para tener todas las sesiones, todo. Pero finalmente es ir entendiendo que después, claro, comienza a generarse esta división. Y a los mandatos del género femenino tiene menos valor. Y es un valor que además no va remunerado. Entonces ahí comienza parte de la historia. Y en Chile lo más cercano y lo que escuchamos siempre son las olas feministas. Partimos con la emancipación cuando fue el voto de la mujer, ¿cierto? Y después efectivamente quedamos ahí como un poco detenidas. En la época cuando no teníamos un país democrático, ¿cierto? Mujeres que también salieron a marchar en un país que necesitábamos, ¿cierto? Efectivamente tener las mismas oportunidades y terminamos como lo que más conocía en nuestra temporalidad, que son efectivamente los movimientos estudiantiles, las mujeres en el boom de las tesis, las tesinas y todo lo que efectivamente ha ido cambiando. Hoy día ya estamos pronto, digamos, tuvimos un 25 de noviembre, donde el Día de la No Violencia contra la Mujer, y hoy día tenemos una ley de integral de género. Y esta ley integral contra la violencia, contra todas las formas de violencia de la mujer, finalmente llega a integrar todo. Sí, hemos ido avanzando, pero no es suficiente, ha sido todavía lento, y aquí especialmente desde las temáticas trans hace muy poco estamos hablando de esto, claramente. De hecho, no hace pocos años partió el programa y recién nos estamos haciendo cargo de una deuda histórica. Entonces, es lento, estamos atrasados y todavía falta mucho por fundar. Claro. De hecho, desde que la mujer tiene derecho a voto en Chile, pasaron más de 50 años para que hubiera una presidenta mujer. Exacto. Si no me equivoco, fue el 49 con Videla, ¿o no? 1949, Gabriel González Videla fue el voto presidencial y previo habíamos tenido, no, perdón, ahí fue con Carlos Ibáñez o Gabriel González Videla, sí. Fue con González Videla el 49, si no me equivoco. Y fue el voto primero municipal y después claro, 46. Sí, no fue todo de una vez, digamos. No, fue paulatino. 52, claro. me parece que fue. Y después, efectivamente, cómo es el posicionamiento cuando tuvimos la ley de cuotas recién para que efectivamente la postulación de mujeres fuera efectivamente en paridad. Pero después la elección somos libres efectivamente de elegir. Sí. Entonces, todo eso hemos tenido que imponer. Y bueno, sin ir más lejos, uno de repente piensa en otros países y siempre yo saco también en corazón un poco Harvard, una universidad que en 1636 se fundó y recién en el año 1943 tiene la primera mujer de cátedra, el ingreso a mujeres, y el año 1990 recién es la primera mujer catedrática. Entonces uno dice, bueno, y acá Rosa Deves, después de cuántos años, la Universidad de Chile tiene una rectora mujer, ¿cierto? Ver también nuestro Ministerio del Interior. Y así, son pequeños, pero ¿cuántos años? Que somos, de alguna otra manera, somos un país independiente, ¿cierto? Y tenemos política y tenemos democracia, la participación. Y el cuidado, sigue siendo el cuidado primariamente, es como este ajuar, como te decía yo, de la cultura que nos dice y nos determina que tenemos que tener ese rol. Sí, yo creo que hay varias cosas que han ido aportando. Hay también desde el mundo privado, por ejemplo, este premio que se entrega a las 100 mujeres líderes. Son cosas que igual van aportando de una u otra manera a la visibilización de mujeres en cargos importantes, en cargos de empresas privadas, públicas, como presidenta o directora de y los aportes, Exacto, claro. exacto. Sí, aquí Entonces, también hemos designado
y que es muy, muy importante resignificar también esa labor. La Oye, visión, disculpen, la visión, Adelante. complementando la pregunta, creo que, claro, hemos avanzado, como señala Mariane, pero la brecha histórica era tal que no son los avances que quizás esperaríamos a estas alturas de esta época, ¿no? Como Claro. que aún hay muchas cosas, como ocupamos este concepto de la normalización, ¿cierto? Que para las personas, ¿cierto? Hombres heterosis, son cosas normales. O sea, la mujer tiene que hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, y toda esa doble presencia y doble carga Sí. del trabajo no remunerado se invisibiliza. Entonces, hoy en día la mujer, como ya hemos avanzado y se puede insertar en una fuerza laboral activa, después de las 6 de la tarde tiene que llegar, ¿cierto?, de su trabajo a ejercer este rol de cuidado Que que muchas mentalmente veces... es mucho más carga que el Exacto. trabajo Y que el hombre no remunerado, digamos. sostiene, y que el hombre no sostiene. Veníamos conversando, Claro, Juan. hay un video viral de Argentina, me parece, que es como esta típica frase del hombre de, oye, te ayudo, Claro. te ayudo, y es como, hermano, no necesitas ayudar, necesitas compenetrarte y que esto sea algo totalmente equitativo y acordado en una pareja, en una familia, etcétera. Pero tendemos muy normalizado de que la mujer es la que cuida, la mujer es la Claro. que limpia, la mujer es la que cría. ¿Y dónde está el hombre? Claro. ¿Cómo nos hacemos cargo? Las mujeres, las compañeras mujeres han avanzado en esta ola, ¿cierto?, feminista y en reclamar estos derechos que no son más que la equidad, que la igualdad de derechos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los hombres con la nueva masculinidad, con estos roles? ¿Cómo nos cuestionamos? ¿Qué tanto daño también nos ha hecho el machismo a nosotros también? Porque Sí. es algo que ordena, ¿cierto? Un sistema que ordena, pero que también genera situaciones de salud mental en los propios hombres también. Claro, y que de repente pueden ser conductas que ni siquiera el hombre las hace adrede, sino Exacto. que están Naturalizadas y y aprendidas. así es la cosa, digamos, Exacto. poniéndolo en buen chileno. Por Entonces, eso nos debemos cuestionar día a día y efectivamente también ser parte desde un conocimiento de la historia, porque a la medida que tú también lees, vas efectivamente transportándote y vas dignificando también cómo han ido también estos avances. Tienes también el rol de poder cuestionar y también entregar y otorgar. Es decir, frente a qué, la sociedad, nosotros siempre hablamos de esta rueda del privilegio y la opresión de Kimberly Crenshaw, que efectivamente muestra, somos en el mundo, pero aquí en esta sociedad somos, efectivamente, estamos en un grupo de privilegio, estamos en un grupo de opresión. No es lo mismo ser mujer que hombre, no es efectivamente lo mismo ser heterosexual que una persona así y una persona, digamos, de la población trans. No es lo mismo ser heterosexual, ¿cierto?, que ser una persona lesbiana, gay o bisexual, por darte un ejemplo, blanco con negro. Entonces, finalmente todo eso, pobre y rico, tiene, por supuesto, y nosotros siempre nos hemos dicho, nos posicionamos en un privilegio, pero por eso no tenemos que dejar de ver en esos grupos de opresión que han estado históricamente presentes y que pareciera que a veces se destaca mucho más. Entonces, sí. es ahí, y además como roles y funcionarias de salud y del Estado, tenemos que efectivamente, ese es nuestro foco, ahí donde nos tenemos que centrar. Sí, los quiero llevar a ese punto, un poco al hogar, a lo que se enfrentan las personas en el hogar. Ustedes, en el PAIGO, como profesionales de esta área, ¿qué patrones han identificado en el tema que estábamos conversando recién, el reparto de las tareas de cuidado? De cómo afecta directamente esto también a la salud mental de la madre o cuidadora principal, digamos, el reparto de esta pega que se da tan en el hogar. Bueno, lo hablábamos también de camino preparando la entrevista. Nosotros, además del enfoque individual y familiar, que es cierto, las áreas que nos guían nuestra orientación técnica como programa, también tenemos el enfoque comunitario. Y desde ahí trabajamos fuertemente con colegios, con establecimientos de salud y generamos también encuentros entre madres, padres y cuidadores, los adultos que cuidan a nuestra población y también grupos de encuentro de los adolescentes, ya para que tengan redes, para que se acompañen y se apoyen mutuamente. Y ahí también llama mucho la atención que los primeros encuentros de cuidadores, precisamente quienes llegaron a este espacio, a esta instancia, eran madres. Madres, muchas veces solas en este rol de cuidado de Elige Trans, a veces incluso de ciertas familias separadas, padres separados, donde muchas veces el hombre le echaba la culpa a la madre de, oye, por tu crianza, por tu culpa, el hijo salió trans o la hija salió trans. Ella nos comentaba, no hay otros espacios. Fuerte eso, ¿eh? Claro, y culparte, sabemos hoy en día que la identidad es algo que se va co-construyendo y descubriendo, y que por mucho que te permee la cultura,
hay una situación que es intrínseca, que es muy de la propia experiencia humana, de cómo me identifico internamente, si me identifico hombre, mujer o ninguna de las dos categorías, que ya lo precisan los principios de Yogyakarta, ¿cierto? Cuando habla de la identidad de género como constructo. Sin embargo, mucha gente todavía piensa que hay como explicaciones causales de qué lleva a la gente a ser trans. Entonces, muchas veces los padres, no, es que tú lo criaste débil, po. Es tu culpa. Entonces nos juntamos con este grupo de madres, ¿cierto? La primera sesión fue netamente de conocernos, de reconocernos y de generar catarsis. Claro, Fueron eso te 2 iba a horas decir, de tiene que ser muy llorar. catártico. Las madres nos decían, es que no tengo ningún otro espacio para hablar de esto, porque otras mamás que tienen hijos cisgénero no lo entienden igual. Mi familia extensa me ha cerrado las puertas, he tenido que romper lazos familiares, abuelos, tíos, que rechazan el tema. Y a veces la opción que les quedaba era llorar en la ducha, también para no mostrar esa vulnerabilidad a sus hijos, que ya lo estaban pasando mal. Claro. Entonces ellas sentían que no se lo podían permitir. Y con la conformación de estos espacios, ¿cierto? Que también Mariana ha estado ahí muy anclada, nos damos cuenta de que es necesario, porque no hay otros espacios donde tengamos como esta contención en la misma mirada, de equilibrio y de entender lo que te pasa a ti, probablemente me pasó a mí o es muy similar la vivencia y desde ahí generamos empatía. Pero si no es muy difícil. Acá ustedes se han podido dar cuenta si esto en general lo conversan en el hogar entre ellos, se dicen cómo se sienten, estoy con pena, con rabia, qué sé yo, lo conversan entre ellos o se lo guardan mucho y como dices tú, lloran en la ducha. Muchas veces cuando llegan al principio de la intervención, ¿cierto? La parte más inicial, diagnóstica, son familias que vienen con altos estresores. Como decíamos, la interseccionalidad está presente y no solo el tema trans, hay temas de vivienda, de salud, de educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, a veces llegan familias muy estresadas al inicio de la intervención y claro, con muchos sentimientos guardados, de poca canalización de ellos, de altos temas de prevalencia de salud mental de repente. Entonces no solamente el chico, chica, chique trans está en sufrimiento, sino que todo un sistema familiar. Y se lo guardan. Entonces también parte importante de nuestro trabajo es generar estos espacios de ponerle nombre a lo que me pasa, hacerme cargo de mi salud mental y si es necesario complementar. No es excluyente que nuestras familias estén con nosotros en acompañamiento en PAIG, pero también estén en un acompañamiento en paralelo en los programas de salud mental disponibles en nuestra red, ¿cierto?, a nivel provincial. Entonces eso es súper importante, la complementariedad. Porque si nos vamos guardando, nosotros ocupamos este concepto de que la emoción busca la manera de salir. Si yo no pinto, no escribo, no verbalizo, no canto lo que siento, ¿cierto? De alguna forma, desde la arteterapia digo, Claro. la emoción se va guardando. Y hay autores que plantean que la enfermedad, la génesis de la enfermedad, es muchas veces desde las propias emociones reprimidas. Entonces, es necesario generar estos espacios de escucha, de encuentro. Sí. Bueno, y eso es escenas muy similares a lo que es la violencia, porque Claro. finalmente el hecho de no hablar, como tú nos consultabas, el hecho de no poder manifestar, el hecho de ser reprimido, reprimida, es un acto de violencia ya estructural, porque además es una cultura, una sociedad que nos establece cómo debíamos ser, lo que yo te decía anteriormente, y también una familia que también es muy heteronormada, propio también de esta carga social que tiene que ver con los roles, estereotipos y todo lo que tiene que ver con el género. Por lo tanto, la violencia también, es decir, darle nombre, como decía Felipe, claramente, ahí después de muchos años, mucho tiempo, tú recién vienes a entender este fenómeno. La violencia, las discriminaciones, las estigmatizaciones son fenómenos, ya, pero fenómenos que tengo que entenderlo. Además, algo que no lo hablamos en las aulas, ya. Exacto. Somos en una escuela y en una educación muy biologicista, una biologicista con un sexo efectivamente súper determinado y que eso se conjuga con la identidad, con la expresión, no las 4 determinantes, porque no nos estudiamos así. Estudiamos que algo es absolutamente, digamos, directamente relacional con lo que tienes que ser. Entonces, también en la violencia, al darle nombre, vas recién entendiendo esto y recién despertando. Por eso hablamos que en las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia intrafamiliar, estructural, social, económica, psicológica, tienes 7 años a lo menos. No es cuando yo develo, no es que esta haya sido la primera vez, sino que recién me estoy dando cuenta de esto y le estoy colocando nombre. Por lo tanto, la presión que muchas veces nosotros decimos denunciar, buscar sistemas proteccionales,
hay que darle una pausa porque puede ser muy peligroso también. Entonces, porque recién yo estoy entrando a esto y estoy tratando de entender, pero el colocarle nombre es determinante. Sí, toma tiempo, definitivamente. Los quiero llevar también más o menos a hablar un poco de eso, de la depresión o la ansiedad que pueden sentir estas cuidadoras o cuidadores principales, digamos. ¿Y han notado ustedes que estas madres cuidadoras o quien sea el principal, digamos, muchas veces generado por esta sobrecarga que tienen de este trabajo no remunerado que estábamos conversando al interior del hogar, dificulta el apoyo que brindan a sus familiares en transición de género? Sí, yo diría que sí. Por lo general nosotros también, como el enfoque es integral, y ahí Mariane va a profundizar en ello, no solamente nosotros trabajamos con los chicos y chiques en atención, sino que con todo el núcleo familiar y quienes quieran ser parte del acompañamiento. Entonces, desde ahí, muchas veces si detectamos alguna sintomatología, por ejemplo, más ansiosa o más depresiva en estos cuidadores, también nuestro rol es canalizar con nuestra red de salud y derivar o pedir o gestionar horas médicas para ingreso a programas de salud mental, también para los cuidadores. Porque justamente como dice Mariane, cuando la identidad trans de los chicos muchas veces se devela, ¿cierto? Sobre todo en la parte de la pubertad. Empieza a crecer, a desarrollarse este cuerpo, los caracteres sexuales secundarios. Ahí muchas veces se produce este quiebre, chuta, este cuerpo que se está desarrollando parece que no me acomoda, que no me identifica, no me siento parte. Muchos sienten un rechazo corporal y de ahí también eso genera situaciones de salud mental. Cómo los padres van acompañando eso también es muy fuerte. Hay chicos que se autolesionan por no, ¿cierto?, identificarse con su propio cuerpo. Y eso genera una situación de salud mental también compleja en los cuidadores. Entonces, parte de nuestro rol también es canalizar estas necesidades, no solo con los chicos en el sujeto de atención, sino que también con estos cuidadores. Porque muchas veces si ellos no están bien, ¿cierto?, ¿cómo cuidamos a quien cuida? ¿Cierto? Es como en el avión, cuando te dicen el adulto que se ponga la mascarilla y después se la ponga exactamente, al claro. niño. Entonces hemos visto altas situaciones de comorbilidades con salud mental, ¿cierto? Que es importante hablar de esto, porque muchas veces, como decía Mariane, se normaliza, se guarda, ¿cierto? Pero no lo desarrollamos y eso va generando una cronicidad de sintomatología. Sí. Bueno, esa mirada integral es tan simple de ver el modelo de salud integral. Nosotros nos vamos a posicionar de salud, que es como decimos lo que mejor conocemos. Finalmente, ¿qué quiere decir? Estas tres líneas, tú no puedes ver un órgano aislado, fragmentado. Lamentablemente, a lo largo de estos años hemos visto a personas pero según lo que está dañado. O sea, es en la salud mental, pero ahí tú no ves más, no ves un sistema. Hablamos de que somos un sistema súper cohesionado, pero en el minuto desde el abordaje debilitamos nuestro discurso. Y la integralidad tiene que ver con todo lo psicoemocional, ¿cierto? Es decir, psicosocial y también emocional y lo espiritual. Es decir, todo lo que yo tengo a la mano. Es decir, cuando yo efectivamente tengo la obligación de mostrarte lo posible, toda la parrilla que puedas tener tú como oportunidad y tener que yo también buscarla como referente al Estado. Es decir, todo lo intersector. Porque no es solo salud, aquí es todo un sistema que también se coloca a disposición. Y quien dispone y elige es las personas que están, a las que nosotros le debemos la atención. Y eso es el modelo centrado en las personas, ¿ya? Pero nos ha costado mucho porque siempre hemos prescrito. Entonces nosotros hemos indicado y usted tiene que hacer esto y usted tiene que comportarse de tal forma y usted hasta aquí llega. Todo lo que está inserto, que Felipe bien también lo dijo, las determinantes que estamos. Es decir, con qué yo cuento con herramientas. Y primero, como hablamos de salutogénesis, ¿qué me hace sentido? Es decir, probablemente cada persona es individual, es única, es personal. Por lo tanto, mi historia va a ser distinta a la de Felipe, teniendo tal vez el mismo diagnóstico, claro, pero es muy distinto a lo que nosotros contamos. Entonces, mirar dónde yo estoy desenvuelta, con qué puedo contar y qué es lo que Felipe quiera determinar en su etapa y en su proceso, eso es lo que nos ha costado también mucho. Entonces, el programa viene a recoger eso y obviamente yo tan a la fan de la salud familiar y de este modelo, digamos, como la estrategia centrada en las personas que en mis 27 años de salud pública realmente me vino a hacer entender y como que ahí le encontré sentido, pero todavía nos cuesta mucho llegar a eso.
es lo que hizo digamos, simbolizó, digamos, al programa aquí en la provincia, porque este es el único programa que está en las dependencias de la Dirección de Servicios, que no está en las dependencias del hospital, porque efectivamente yo ya conociendo tanto la historia sabía que ahí se me iba la comunidad, la integralidad, el trabajo comunitario, el trabajo con las aulas, el trabajo con la calle, no iba a estar. En cambio aquí está. Y eso es una de las mayores características Eso te lo da la y experiencia. cualidades que tiene Felipe y Roberto. Qué bien, qué bien. Oye, los quiero llevar a un tema que tocamos muy por encimita, pero quiero andar más, que es la corresponsabilidad masculina. Ya. Esta parte tan interesante. Sí. Y en el contexto de este programa, del PAI, ¿cuáles son los principales desafíos o resistencias que ustedes han visto en los padres o hombres de la familia para asumir un rol más activo de cuidado? Claro. Oye, ¿Qué muy amplia dicen, la digamos? pregunta, pero bueno, en general nosotros, claro, la mayoría de los cuidadores que participan del programa son madres o abuelas o tías muchas veces, desde lo femenino, y el masculino nos cuesta que llegue, ¿ya? Ya. Tenemos ahí también, no vamos a decir que no hay ninguno, pero hay un par de referentes padres masculinos súper comprometidos, asisten a los encuentros, orgullosos de sus hijos, han generado instancias de incluso de sensibilización o de reclamo cuando hay algún derecho cierto vulnerado, etcétera. Y hay padres muy presentes, ya, pero son los menos. Ya. Y en ese sentido también llevarlo un poco a los indicadores de salud mental masculinos, pues, o sea, y también volvemos a la crianza, a la cultura, a la educación, como decía Mariane, nos han enseñado que los hombres no debemos llorar, que no debemos expresar emociones. Sí. Es válida la rabia muchas veces, ¿cierto? Como expresión emocional, pero toda la otra gama de emociones muchas veces está muy limitada, pues, nos cuesta. Sin embargo, a nivel de indicadores de salud mental y de suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres. Sí, eso Son más sí. impulsivos. Entonces, Exactamente. al parecer como esta represión de emociones que lleva que quizás, claro, las mujeres, o estoy generalizando obviamente, pero a nivel de salud mental hay una mayor como oportunidad de que las personas, ¿cierto? O mujeres o femeninas puedan ampliar esta gama de emociones, pero el hombre se las guarda. ¿Y de dónde llega? Hasta el punto que ya no tolera más y que llega y lo piensa, y lo ejecuta y lo logra. Entonces, por eso tenemos más indicadores de suicidio consumado en hombres más que en mujeres. Entonces, llevándolo a la pregunta, ¿cierto? Cuesta que los hombres se involucren, cuesta que los hombres expresen emociones en estos espacios también de adultos, de acompañamiento. Muchas veces ahí es el primer lugar donde los padres pueden verbalizar todo lo que les ha significado sobrellevar y acompañar este proceso. Sí. Nosotros desde lo teórico y también en lo práctico hablamos de que las familias en transición viven un proceso de duelo. Igual que si se te fallece un familiar o, ¿cierto?, tienes, qué sé yo, un quiebre amoroso, etcétera. Que está bien vivirlo, ¿eh? Está súper bien súper y bien. desde ahí también tomarlo y hacerte cargo de tu emocionalidad, porque las etapas del duelo son, ¿cierto?, diferentes. Primero tenemos una etapa más bien de incredulidad, de negación. Esto no me está pasando, ¿cierto? No es real. Muchas veces cuando, ¿cierto?, tenemos un duelo activo no creemos que está, nos cuesta mucho procesarlo como real, como sentirlo como algo que está pasando. Luego viene una fase mucho de rabia, de enojo. Me enojo con mi hijo, con el padre, esto de echarse la culpa mutuamente. Busco quién genéticamente le pasó algo y ahí le echo la culpa a la Claro, a madre, no Dios, a sé, la al cultura, abuelo. etcétera. Claro, Entonces hay claro. una etapa mucho de rabia y luego en el duelo, ¿cierto? Viene una etapa muy normativa que es el tema de la depresión, la fase más depresiva. O sea, tengo pena, me va a costar más levantarme en la mañana, voy a tener menos actividad, ¿cierto? Quizás las cosas que antes me daban placer, ahora no me lo dan tanto, que es un concepto que llamamos anedonia, ¿ya? Entonces se va manifestando como una etapa muy compleja el tema del duelo, hasta que lentamente, obviamente con apoyos y queriendo recibir apoyo también, hay que tener esa apertura, vamos transitando lentamente hacia la aceptación de esta situación y un aprendizaje. Entonces nosotros lo hemos visto, familias que ya llevan 1 año, 2 años en transición, partimos en un escenario súper complejo a nivel individual, familiar, escolar, de salud, y luego de 2 años, con mucho trabajo comunitario, con muchas entrevistas, también con un acompañamiento entre los mismos pares que se van dando datos y aportando, vemos familias que hoy día logran integrar a sus hijos, ¿es cierto?, en transición y que están orgullosos. Entonces nosotros tenemos siempre el ejemplo de una mamita, no vamos a dar nombre obviamente, pero que ella al principio estaba en este duelo muy profundo, ¿ya? Primero negación, mucha rabia, mucho llanto, mucha fase depresiva.
Y después de 2 años, en marzo de este año, su hijo se titulaba de cuarto medio este año y ella sube una foto en su historia de WhatsApp, así como estoy orgullosa de mi hijo, este es su último año. Entonces nosotros dijimos, bueno, logramos el cometido. La madre pasó de estar en una negación total a sentirse orgullosa y defender los derechos de su hijo. Entonces eso también nos indica que estamos yendo por el camino correcto, que hemos logrado Sí. resignificar esta experiencia. Pero cuando la gente se queda solo en la negación o en, no, esto no existe, una fase, una moda, invalido esto va generando que tanto la familia como los chicos vayan acrecentando sus síntomas de salud mental. Sí. Y eso es muy complejo. Oye, Sí. y yo quería agregar solamente lo de los padres. El hombre, siento que al ir a estos programas, al mostrarse vulnerable, muestra debilidad. Por lo tanto, eso también puede ser un agravante de por qué no lo hacen. Mostrar de cómo yo voy a ir a estas cuestiones, Claro. a abrirme. No, esto está mal, no yo. Bueno, yo señalo que Felipe decía la resignificación de los Exacto. procesos que muchas veces uno habla de procesos traumáticos, no en este caso, pero son procesos diversos, son procesos complejos y que efectivamente me puedo quedar ahí, me puedo quedar como en la negación, decía Felipe, como también puedo avanzar y efectivamente hoy día ser parte. Por eso estos grupos de pares, cuando hemos superado y hemos llegado, efectivamente son los mejores. Nosotros estamos tras bambalinas y son entre ellos y ellos que han vivido esta situación. Bueno, y lo que me preguntabas tú, Nico, claro, aquí volvemos a los estereotipos. Esto como estereotipo y roles que viene a ser como lo mismo, pero los estereotipos finalmente son las características que se le atribuye a una persona en particular, ¿cierto? Y los roles finalmente es como los atributos que yo le doy. Y aquí está, los estereotipos uno puede ejemplificar tan simple, es decir, esto que las mujeres somos sensibles, que somos amorosas, que somos como cuidado, tareas del hogar, y por lo tanto por eso se nos atribuye esto del cuidado y de efectivamente ejercer mayormente. El hombre, ¿qué es lo que es? Los roles lo dice, es el proveedor. Entonces, en este proveedor no puede fallar. De hecho, me acuerdo hace muchos años atrás, ustedes yo creo que ni están partiendo, esos años que uno leía todavía la prensa escrita, mucho, y en un diario indicaba un estudio que decía, fue una época muy compleja en Chile y que comienzan los primeros despidos masivos y especialmente en hombres. Y el hombre tiene, como dice Felipe, una susceptibilidad altísima. Y claro, ¿por qué? Porque tú derrumbabas y no había salida, porque además una sociedad que no trataba de entender, sino que castigaba además el hecho que algo hiciste para que te hayan despedido. Entonces, ahí se veía un hogar devastado. Entonces, finalmente ahí está, pues todo esto, ¿qué es lo que se espera? Esto es el cajón de esto del género que parte en la primera edad, pues ahí como está, el cubo de lo que da por cada etapa de la vida. Y en los roles, claro, como dice, un hombre de proveer a la familia, hay cosas, el hombre fuerte, el hombre proveedor, cuando las niñeces, no sé, mamá, ¿dónde está? No, dile a tu papá que mueva esto, es decir, la fuerza, todo eso. Finalmente nosotros también somos un modelo de replicar. Exacto. Podemos replicar muy bien, como podemos seguir en esta normalización, como también indicaba. Entonces, claro, el hombre en esta posición, este es un mandato y es una mochila muy fuerte. Y por eso cuando hablamos de estas nuevas masculinidades, es decir, desarmar esto y decir que todos somos emociones, por supuesto. Es decir, ¿por qué no permitir llorar o no sentir? Entonces, cuando a mí me hablan de sensible, yo siento que soy una mujer bien dura, ya fuerte pero firme, pero efectivamente como esas características me alejan. Y probablemente Felipe dice, a mí me caracteriza más lo que indican a Mariana y yo más lo que indican a Felipe. Entonces, hay un todo, ¿ya? Y por eso cada personalidad es única. Claro. Exactamente. Ahora, hablando del mismo tema del machismo, es un estigma muchas veces. ¿Eso cómo afecta a la salud mental de las mujeres ahora directamente? Como que el hombre se priva de expresar emociones o de cuidar. ¿Cómo afecta este estigma de machismo a las mujeres directamente en el hogar? Chuta, hablando de machismo directamente. Ahí salto al tiro a las violencias de género. Tenemos el machismo es como cuando hablamos del iceberg, ¿cierto? Cuando logramos ver la punta es un femicidio frustrado, una intención de efectivamente dañar, o varios. Violencias, todo. Claro, lo más extremo finalmente el femicidio, porque es la muerte. Es decir, cuando hablamos frustrados porque la intención era de matar, ¿ya? El otro fue un consumado.
pero efectivamente, ¿cómo esto vamos desvalorizando? Y empiezan con pequeñas cosas, aislamiento, ¿cierto? Efectivamente, invalidaciones, estas torpederas, como constantemente decimos, que efectivamente aislamiento, porque también hay un dominio, ¿ya? Entonces, el cuidado, ese es tu único rol, o el techo de cristal, es decir, no pueden ser tantas horas fuera del hogar, porque hay una parte que también tienes que cuidar dentro del hogar, que a todo esto no es valorizada, ¿ya? Entonces, todo esto, si hay un sinnúmero digamos, de ejemplos. Y finalmente, claro, esto va soterrando, va a poco, y va en algo que va en escalada, y son años, no es algo que efectivamente esto se dio y yo logré darme cuenta ahora, porque además en una relación, ya podemos hablar de una relación de personas, ya hablemos de un hombre o una mujer, en lo binario, también hay códigos y hay expectativas y hay promesas en común. Entonces, además, yo también voy figurando un diseño que establecimos en conjunto y que tú me fuiste mostrando distinto y que efectivamente también puede ser que en mi modelo y atrás yo nunca lo vi. O probablemente lo haya visto y también lo esté normalizando porque era propio. Entonces, por eso tenemos que ver esta integralidad y dónde estoy envuelto. Es decir, no puedo ver solamente la acción de violencia, es decir, por qué se da esto y entender para poder ir dándole los tiempos y los procesos a esas personas, a esas mujeres. Es fuerte hablar de esto, pero siento que igual es bueno también transparentarlo. ¿Hay una estadística hoy en día, todo es medible? ¿Hay alguna estadística que mida, cómo ponerlo para que no suene tan fuerte? ¿A las cuantas veces que el hombre ha abusado de la mujer, la ha golpeado, digamos, la mujer avisa? ¿Hay 7 estadística? años, como te decía yo en un inicio. 7 años, un montón de temas se ahí. estima de que las mujeres se demoran 7 años recién en ponerle nombre a esto, ¿ya? Pero Y ni era por una eso, autoridad en decir, oye, me está pasando esto en hablar. hablar con alguien. Ese alguien puede ser una autoridad, ese alguien puede ser un PAC, puede ser la vecina, hermana. puede ser alguien cercano, es Ya, alguien, pero claro. recién cuando yo logro develar esto, ¿ya? Y efectivamente logro expresar que algo me está pasando. Eso no significa que en ese minuto esto va a cambiar, porque además tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas, es decir, ¿qué le vamos si no hay una red de apoyo, si no hay quien proteja, podemos efectivamente Empeorar totales, la es muy situación. riesgoso el tema de denuncie, porque tenemos que primero contener, tenemos que ver todo y tenemos que proteger. Si bien hoy día tenemos dispositivos, pero no son suficientes, tenemos que tener una red de comunidad también muy enlazada. Nosotros tenemos un proceso de formadores y gestoras comunitarias, porque nosotros los establecimientos públicos estamos solamente de lunes a viernes y en nuestro horario, pero ¿qué pasa? Y esto pasa los festivos, pasa las noches, pasa después del horario funcionario y no damos tampoco más allá, no justificarme, pero tampoco estamos cuando tenemos que estar. Por lo tanto, es la comunidad. Y por eso tenemos que empoderar y tenemos que hablar de esto y tenemos que colocarlo porque finalmente esta persona que está sufriendo violencia o que está siendo estigmatizada en un grupo LGTBI, QNB+, no lo va a decir, no lo va a verbalizar porque está constantemente golpeado, cuestionado y finalmente siempre va a ser, digamos, va a haber valga la redundancia, va a haber un cuestionamiento frente a su relato. Entonces, espacios seguros nosotros no tenemos. Además, factores como la ruralidad, ¿cierto? La falta un poco también de educación, de entender estos procesos, también son determinantes, muy agravantes para un proceso seguro y digamos que yo pueda efectivamente plasmar. Perfecto. Felipe, los quiero llevar a un tema relacionado con los programas y las políticas públicas. Ustedes como funcionarios, ¿qué políticas públicas locales, como por ejemplo salas cunas o horario flexible, etcétera, creen que son urgentes para que las mujeres en el Biobío puedan tener tiempo para su propio autocuidado? Felipe me mira, es que claro, en esto ha sido una Esto constante. lo han conversado. Y no las mujeres, sí, la corresponsabilidad en el cuidado tiene que ser de las parejas. La pareja Claro. puede estar conformada del mismo género, de 2 géneros distintos. Puedo yo tener efectivamente hasta un punto de, no quiero decir de quiebre, pero de separación, ¿cierto? Es decir, la corresponsabilidad es de ambos, ¿ya? El cuidado de las niñeces claramente es de ambos. Ahora, si no está ese ambos, bueno, está el Estado. Y el Estado debe proteger y debe velar. Exacto. Entonces, las niñeces
tienen que ser nuestra primera línea en la fila. Es nuestra formación, las niñeces son las que se están educando y la educación es el progreso de una economía en un país. Entonces, como decía Mandela, el arma más potente para cambiar el mundo es la educación. Entonces, claro, en esto no es solamente enfocarse en las mujeres. Sí, todavía tenemos una proporción de mujeres que están al cuidado. Por lo tanto, tenemos que facilitar los espacios también. Hoy día tenemos políticas que han ido avanzando, pero ¿qué pasa? Una mujer, por ejemplo, tiene teletrabajo, pero el teletrabajo para cuidar a sus hijos, hijas, hijes en el hogar y trabajando. Y también se cuestiona, pero ¿por qué no estás tan atenta? ¿Pero por qué estás? Te vi, oye, pero pucha, no estás trabajando, estás en teletrabajo, estamos en reunión. Pero claro, estar en la casa es para el cuidado de ese menor que no puede estar solo, sola ni sola. Entonces, finalmente, igual somos muy disonantes en políticas públicas frente a la, ejecución de de hecho los se puede decir incluso peor, que estés teletrabajando porque ahí, oye, ya estás en la casa, puedes cuidar a tu hijo. No, pero es que o hago una o hago la otra porque... Ahí la sobrecarga, como decía Ahí hay una Felipe, sobrecarga. Claro, en los riesgos psicosociales está este concepto de la doble presencia. Cuando estoy en el trabajo, tengo esta carga mental de estar pendiente de cosas de la casa. Y cuando estoy en la casa, tengo la carga de chuta, me dejé pegar pendiente del trabajo. Claro. Y en este fenómeno que mencionamos, la persona que está teletrabajando y que además cuida a los hijos, ¿cierto? O en labores de cuidado, está con esa doble presencia, pero ahí in situ. O sea, tiene el trabajo y el cuidado en el mismo lugar físico incluso. Sí. O sea, es complejo. Yo creo que... Si no se va a implementar bien, hay que darle una vuelta, digamos. Claro. Tiene que tener esas como aristas bien observadas, porque son cosas que a veces se pasan muy por debajo igual. Yo creo que a nuestra controladora, la Paula, tiene unas ganas de hablar porque tiene mucho que decir respecto a esto. Oye, yo quiero sellar y quiero invitar también a esta, y lo voy a leer textual aquí, la ley Adelante. 675, que es la ley que estudia las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Esta ley, el objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus edades, estado civil, etnia, idioma, religión, creencia, ideología, opinión política, u otro tipo de origen nacional o social. Eliminación, claramente, habla de las situaciones socioeconómicas, laborales, educacionales, y ahí coloca toda la interseccionalidad, refugiadas, migrantes, o en cualquiera de las condiciones. ¿Por qué? Porque finalmente esta ley viene a emanar todo lo que era, está la ley de violencia intrafamiliar, está el tema de femicidio, está todo lo otro, pero esto viene también a agrupar, y es importante porque en esta ley estamos todos, todas y todos involucrados. No hay servicio que no esté fuera, no hay Estado que no se encuentre, no hay público ni privado que esté. Por lo tanto, hay que abarcar todas las formas de violencia, ¿ya? Y de alguna otra forma... Aquí es como el piso para estas políticas públicas que tienen que ser reales, concretas y miradas con una integralidad, ¿ya? Y siempre nos dicen en todas las presentaciones, y esto se ha repetido siempre, pero es que los hombres también sufren violencia. Sí, pero hay una cosa que hay que destacar. Las mujeres las matan por ser mujeres, por su género. Al hombre no lo matan por ser hombre. Las muertes de los hombres, como decía Felipe, tiene que ver también con un tema de represiones, también de emociones muy reprimidas, con la violencia en guerra, con el tráfico, con los accidentes automovilísticos, eso. Pero al hombre no lo matan por ser hombre. A la mujer sí. Entonces, por eso es importante hacer esta precisión y destacar, porque seguimos, ya llevamos, no me acuerdo la cifra, la debería haber traído, pero ya vamos como cerca de los 40 femicidios a nivel nacional. En el año. Además de todos los frustrados, porque no solamente el frustrado es querer yo matar y no lo logré, pero la intención era matar, por lo tanto ahí es una cifra que es tremendamente alarmante. Los que no se saben, digamos. Y los otros que la cifra negra. La cifra negra que yo creo que es tremendamente grande. Sí. Hoy vamos a pasar al tema que estábamos conversando, este término, el burnout. Estábamos conversando antes de empezar el episodio. Pero también quería solamente acotar para cerrar el tema de las políticas de programa que la precariedad económica también es un agravante para el estrés, la carga emocional, la salud mental de las mujeres que están con esta carga de su hijo, digamos, pero además tienen que generar ingresos y es una cuestión y bajos ingresos. Estoy trabajando un montón y gano poquito. Claro. Y tengo toda esta carga y mi marido también, por otro lado, no ayuda a nada. Entonces, es un temazo que es para otro capítulo también completo. Y ahí, por ejemplo, solo para complementar, nosotros cuando implementamos PAI, en abril del 2023, claro, empezamos a hablar estas temáticas y a hablar de género, y obviamente la idea es que
se respeta la identidad de las personas en el colegio, en la casa, en salud, etcétera, en todo orden de cosas. Pero claro, empezamos a ver que había muchas familias que estaban con situaciones de precariedad económica muy complejas. Entonces era difícil llegar a hablar de género, oiga, respete el pronombre de su hijo, respete el nombre social, su ropa, su vestimenta, si muchas veces no estaban las condiciones económicas para cambiar un closet, para generar otro tipo de acciones, o etcétera, que hablar de las prestaciones, cierto, extrasistema de salud, etcétera. Entonces, desde ahí también parte de la iniciativa local como programa, también bajo el alero de Mariane como referente de nuestra jefatura directa, don Gonzalo Valladares, fue generar espacios de, muchas veces, de solidaridad y de visibilizar esto. Entonces, este año, podemos decirlo también con mucho orgullo, va a ser nuestra tercera campaña de recolección de canastas navideñas de parte de los propios funcionarios del Servicio de Salud Bio Bio para ir en ayuda directa a estas familias o de las familias que, cierto, en nuestros registros tenemos, quienes están más precarizados en el tema económico, para poder al menos darles, cierto, una canasta navideña, que puedan tener una cena, cierto, en estas fechas tan, cierto, familiares, etcétera. Porque claro, no podemos hablar de, oiga, cumpla los criterios de género, si en verdad no hay en la casa alimentación o cosas básicas. Entonces, Sí. también ha sido darle una vuelta a esta mirada, a esta interseccionalidad, y que tenemos que abordar el tema desde otros flancos también. Sí. Nos quedamos cortos si solo nos apegamos a la normativa técnica y haga la consulta, haga la visita, haga el chequeo de las pautas de riesgo, por ejemplo, pero estamos ante una persona que es real, que tiene necesidades y que afecta a todo un grupo familiar. Ahí está Tal lo cual, biopsicosocial y Exacto. espiritual, lo que te decía. Sí. Cómo vemos más allá desde una atención, sino que desde dónde viene, digamos, y dónde está inserta. Bueno, solamente dejarte aquí la brecha. Yo veníamos preparadas. Claro, la brecha de género es un 20,6%. Esto es la fuente del INE del año 2022. Es decir, por sobre un sueldo en el mismo trabajo que percibe un hombre Mismo sobre cargo. una mujer. ¿Ya? Entonces, y las cargas totales, 9 horas, una mujer versus 7,7 el hombre, el no remunerado, 5,9 horas de trabajo no remunerado percibe la mujer y 2,5 solo el hombre. Y de trabajo remunerado se invierte, 3,1 recibe la mujer y al no remunerado y el remunerado el hombre 5,3. Las cifras lo dicen y eso sigue todavía marcando. No debiera haber brecha, Claro. no debiera haber. Se ha ido claro, ajustando, pues, pero... claro, y eso como, pero bueno, claro. por eso está la canasta, por eso está la Sí. ayuda, porque finalmente ese hogar viene principalmente al cuidado de esta mujer. Sí. Hoy yo justo quiero ahora hablar del burnout y de ese hogar que Claro. está, pero de esa persona que está agobiada. Claro. ¿Cuáles son los principales signos, las red flags, como Claro. los signos de alarma que ustedes ven de agotamiento, de burnout en estos hogares, en estas personas? Tenemos que entender igual que el burnout es un concepto que nace al alero de la psicología organizacional o laboral. Está más enfocado en contextos laborales, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hay diferentes situaciones en un trabajo y la persona ya incluso llega a tener síntomas psicológicos o físicos de agotamiento. Eso, burnout, ¿cierto? De burn, de quemado. Estás como quemado Claro. en el trabajo. Entonces, por ejemplo, puede haber una situación de que ya el trabajo no te produce la misma satisfacción, que no estás llegando a tus metas, ¿cierto? Que te produce síntomas físicos, no sé, de ansiedad, sudoración de manos, taquicardia, el llegar al espacio físico del trabajo, el tener temor a hablar con una jefatura, o que ya definitivamente todo te cansa. Eso en el burnout laboral. Pero si lo llevamos a las labores más de cuidado, ahí el concepto cambia un poquito y hablamos de el síndrome del cuidador. Cuando hay personas que ejercen una labor constante de cuidado, que ahí también Mariane desde Dependencia Severa también nos puede dar más luces de ello, se produce este síndrome del cuidador en la cual la persona muchas veces está tan cansada de cuidar a un otro que empieza como a aborrecer al otro. No es algo que la persona quiera conscientemente, sino que empieza a generar esta hostilidad derivada del estrés de cuidar al otro. Y ahí se configura este síndrome del cuidador, que es súper importante también que detectemos a tiempo, que logremos derivar, porque claro, tenemos que normalizar esa emoción, validarla, pero también evitando que llegue a consecuencias de maltrato hacia una persona que está bajo el cuidado de esta persona. Entonces, eso es como el juego que tenemos que ir haciendo. Que es al revés de un síndrome que no me acuerdo el nombre, que las enfermeras se enamoraban del paciente, me acuerdo, tiene un nombre ese síndrome, en donde pasaban,
creo que Un sobreinvolucramiento. Claro, Esto había... es igual como el Estocolmo, que claro, cuando Claro. tú estás bajo la opresión de esta persona que te tiene captada, algo pasa también, claro. Claro. Pero Exacto. claro, ya ahí eso es patológico, sabemos. Sí. Sí, 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 Y exacto. Felipe bien lo dice, el síndrome, claro, del cuidado, y es legítimo recogerlo Exacto. y no también cuestionar, ni tampoco, digamos, culpar, porque hay que estar ahí, es decir, a mí me pasa mucho, yo, bueno, llevo con el programa de dependencia severa desde el año 2006, cuando en el primer periodo de la presidenta Bachelet, ahí partimos con el programa. No ha cambiado mucho, el cuidado sigue siendo ponderantemente sobre las mujeres. Y claramente cuando dejamos este espacio protegido y seguro y la manifestación diga, hay momentos en que quiere que mañana no esté despierto, no esté vivo, sí, es legítimo. Y ahí es donde nos tenemos que hacer cargo. Porque inconscientemente hay reacciones de abandono, de descuido, ¿cierto? Y de violencia, y eso es violencia. Claro. Pero efectivamente hay que estar ahí. Hay que estar ahí cuando además tú te ves reprimido. No tienes ni espacio ni siquiera para poder ir a comprar el pan a la esquina, sin nada. Y por eso en estas épocas también de elecciones también se justifica el hecho de que las personas que están a cargo, una persona con dependencia, no tienen una red, porque todo se hace, perdón el término poco académico, los larries, así nadie aquí queda, si siempre queda en una, generalmente en una, entonces claro, y es ahí donde empieza la sintomatología. Por eso uno dice finalmente para el Estado termina siendo más, digamos, un costo mayor el cuidador o cuidadora que el propio sujeto o sujeta Exacto. del cuidado. Exacto. Porque efectivamente, ya aquí ya tenemos algo determinado, pero si no cuidamos bien, efectivamente después se nos va un sujeto sujeta al cuidado y terminamos con un cuidador en peores condiciones probablemente. Sí, sí, correcto. Oye, ¿es posible que puedan compartir de pronto un ejemplo anónimo, por supuesto, de cómo la distribución equitativa de responsabilidades en una familia ha mejorado significativamente, notoriamente, la salud mental de una mujer cuidadora? ¿Hay algún ejemplo, sin dar nombres, Claro. por supuesto? Bueno, tenemos varios ejemplos también de como de readecuaciones familiares, por así decirlo. Como lo que hablaba hace un rato. Digamos. Claro, esto más enfocado a lo que el ejemplo anterior era como esto de que la madre lograba resignificar y desde la vergüenza llevarlo al orgullo de mostrar, tengo un hijo trans, estoy orgullosa de eso. Pero en torno a los roles de cuidado nos ha pasado que, claro, de repente por temas de salud mental o el mismo tema del cuidado, ¿cierto? El síndrome del cuidador, hay familias que se han tenido que reorganizar. Entonces, el padre ha dejado su trabajo y se queda en la casa y cuida, ¿cierto? Y la madre es quien se vuelve a reinsertar en la fuerza laboral y tiene otras visiones, ¿cierto? Entonces, o a veces ambos, ¿cierto? Están en situaciones y tienen que extender licencia, qué sé yo, porque hay situaciones muy delicadas a nivel familiar y de salud mental. Entonces, en ese sentido hemos visto también un avance de cómo, como decía Mariana, estos roles que incluso vienen antes del nacimiento, o sea, todavía tenemos este tema, para mí, muy personal, ridículo del gender reveal, ¿cierto? De un mito azul es niño, un mito rosado es niña, y todo lo que eso involucra, o Y sea... las caras de los asistentes a veces como cuando querían los otros. Que son Claro, notables. y como decía Mariana, estamos a lo más determinando el sexo biológico de esa guagua, pero no sabemos lo que va a pasar más adelante, cómo la propia persona se va a ir identificando en su propia identidad de género. Entonces, Exacto. hay roles muy instaurados, muy fijos, y lo que nosotros hemos visto, y también en el contexto del programa, es que también estos roles y hablar de género, cuestionarnos el género, hace que también las familias permeen en esto y flexibilicen. Pues. Entonces, de repente ya no están como totalmente concreto y fehaciente, ya el padre es el proveedor y el que va y que no se hace cargo ni del afecto ni del cuidado. No, hemos visto un avance. Hay padres que están súper involucrados de sus hijos, que ellos dicen, estoy orgulloso de esto, quiero avanzar. Y seamos súper claros también en esto, o sea, cuando hablamos de temáticas de género, violencias de género en general, como señalaba Mariane, pero también enfocada en esta mirada más LGBTQIA+, ¿cierto?, de toda la diversidad sexual, tenemos que entender que hay una como carga mayor, ¿cierto? Meyer ya lo hablaba, este tema de el estrés de minorías. Cuando una persona pertenece a una categoría social de exclusión, hay un estrés que no todas las personas entienden, ¿cierto? Entonces, hay una carga, hay un involucramiento, y si no lo vamos hablando, eso se va consolidando en el tiempo. Entonces, yo creo que el silencio, o que cada persona en el sistema familiar se vaya guardando, hace que cada uno de los integrantes del sistema vaya generando patología, cada uno por su ritmo. Exacto. En cambio, si nos sentamos a conversar, hacemos una mirada integral, una evaluación, como señalaba Mariane, no solamente en el sujeto de atención, ¿qué está pasando con los papás?
¿Qué está pasando con los colegios, con el profesor, profesora? ¿Qué está pasando con los abuelos? Que muchas veces ahí está también la barrera transgeneracional de estos temas. ¿Cómo vamos integrando esto? Vamos haciendo que estos roles tan estereotipados, tan fijos, se vayan flexibilizando. Padres que se quedan en la casa a cuidar, madres que vuelven a trabajar, padres que toman otro tipo de decisiones, que pueden estar separados, pero enfocan en que lo mejor tiene que ser el bienestar de ese hijo, hija, hije. Entonces, y también dándole este enfoque de derechos. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de que el colegio tiene que hacerle un favor y reconocer al chico trans, que el CESFAM tiene que hacer un favor y reconocerlo, no. Aquí hay normativa vigente, hay jurisprudencia, hay derechos. Estamos exigiendo un derecho, no un favor. Y cuando los padres también se empoderan de eso y reclaman y visibilizan y se empoderan en su atención, por eso nosotros no ocupamos la palabra paciente. Porque para nosotros nuestros usuarios no están enfermos, son usuarios. Ellos utilizan la red para, cierto, su bienestar. Porque la palabra paciente es que tienen que estar ahí como dormiditos esperando Sí. que le llegue padeciente la atención y no. Claro, Po. son Tenemos que padecientes. empoderarlos, tenemos que empezar a visibilizar. Y muchas veces eso también implica que las familias hagan denuncia, hagan reclamo, porque si no tenemos esta cifra negra, que no sabemos qué está pasando en los colegios, en los Sí. SFAM o donde sea. Bueno, ellos nos han permitido también ir derribando esto que yo te decía al inicio, este ajuar que nos regala la cultura, Claro. cuando a las 14 semanas empieza a designarse todo un currículum de esa persona, entre Claro. color, entre nombre, entre el arito, Mm. entre lo que va a ser la identidad. Todo ese, como Foucault decía, para ser humanos debemos responder a las normas sociales. Entonces uno viene a derribar esto, ya este ajuar y estos estereotipos de género que viene efectivamente a cambiar. Y claro, la identidad de género es lo que efectivamente ahí es donde calzamos. Y al entender que la identidad es algo totalmente personal, y ahí Felipe tiene la frase más clara, digamos, cómo definir, pero que es tan distinto a lo que efectivamente genitalmente llega a un cuerpo que es biológico, nada más, eso nada, pero no tiene nada que ver con las dimensiones de las identidades. Entonces, ese mundo también uno invita y en primera fuente, como son las familias, también van explicando esto, porque nosotros muchas veces podemos ser muy teóricos, pero claro, nos ven como en este profesionalismo muy distante, pero cuando ya lo cuenta alguien en primeras personas, en voces directas, ya como que dice, ay, parece que esto no era solamente teoría, esto sí es verdad. Entonces, también ahí es la resignificación también de los procesos de vida. Exactamente. Oye, Mariane, Felipe, aunque no lo crean, ya hace una hora estamos hablando como papagayo, se nos pasó volando el capítulo, pero no quiero terminarlo sin antes preguntarles a ambos, o que me conteste el que desee, digamos, ¿cuál es la diferencia real entre ayudar en casa y corresponsabilidad real? Según la experiencia en terreno que ustedes tienen, digamos. Bueno, como decíamos al principio, está este viral argentino, creo, búsquenlo, Ajá, de exactamente. esto de el hombre que está, te ayudo, constantemente te ayudo, oh, es que no me dijiste que tenía que ayudarte, que no se me ocurrió, es que, bueno, entonces, claro, para mí, también como hombre, está este tema de que, ¿cómo yo me hago parte, po? ¿Soy una ayuda esporádica, constantemente? O hablo de los roles, hablo de lo que le pasa, qué sé yo, a mi pareja o en el rol de hijo, de cuidado, etcétera, y vamos haciéndonos parte, pero sosteniblemente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí, ejemplo personal, y de adolescente me daba mucha disonancia. Mi familia paterna es muy numerosa, entonces nos juntábamos 80 familiares, entre mi papá tiene 10 hermanos, etcétera. Y claro, era muy este rol muy patriarcal de que los hombres se sentaban primero en la mesa, todas mis tías servían la comida, los hombres comíamos primero y después todos se paraban, dejaban todo tirado, mis tías tenían que llegar a recoger, lavar y después se sentaban ellas a comer. Hasta que yo me empecé a cuestionar, oye, ¿pero por qué? Si las tías cocinaron todo, Sí. tenemos que comer todo en la misma mesa. Entonces cuando yo empecé a agarrar mi plato y a lavar los platos, y era como, oye, pero eso no es tarea de hombres, ¿cachai? Oye, Sí, sí. no se me van a caer mis genitales por lavar un plato, ¿cachai? O sea, Exactamente. cuestionémonos. Entonces, ahora también hemos impulsado que también las cosas se hagan diferentes. Oye, nosotros hagamos el asado, nosotros atendamos a las tías, demos vuelta a esta situación. Y con este ejemplo muy, muy concreto, muy cotidiano, ¿no? Es como eso. Yo creo que todo lo que hacemos cotidianamente tiene un rol político y tiene un rol de género. Todo, desde cómo hablamos, el lenguaje, cómo nos presentamos. Esta misma entrevista también, ¿cierto? Está
implícitamente tiene roles. Y Entonces, es aprendido. exacto. Eso es lo que la cultura nos viene a enseñar. La violencia es algo aprendido y eso es lo único esperanzador, porque también se puede desaprender. Pero para desaprender, como decía Felipe, tenemos que cuestionarnos y por eso Exacto. invitamos a cuestionarnos todos los días. Lo que escuchamos, cada uno es legítimo, las decisiones que va a tomar, pero debemos cuestionarnos los sesgos de género. Y ahí tenemos herramientas como, y lo está el enfoque de género, que no es una herramienta de análisis que permite cuestionarnos el poder, ya nos permite transformar también efectivamente qué es lo que queremos, a qué queremos llegar, qué sociedad queremos construir. Y en eso creo que en forma unánime pensamos igual, con sus diferencias, sus matices, pero tenemos que buscar puentes en comunes, porque tenemos que impulsar. Probablemente nuestras propias experiencias no vamos a cambiar el ex ante, pero sí podemos entregar relaciones futuras mucho más cercanas, mucho más empáticas, mucho más efectivamente de un cuidado. Y ahí en algún otro tal vez espacio yo te voy a explicar la diferencia de donde Perfecto. venimos, primos hermanos de los bonobos y los chimpancés. Lamentablemente elegimos ser chimpancés, donde está la competencia, está la hegemonía, está el patriarcado. En cambio, los bonobos que están en la República Democrática del Congo, que existen, tenemos un 98% de ADN y ahí está lo sociable, lo empático, la ayuda, y que muchas cosas se resuelven de una forma muy especial. Eso lo Mira. dejamos. Hay cosas Oye, La mirada antropológica. dejemos eso para Por favor. programa aquí en Radio Gracias. Mía. Acá, recordar a la gente, estamos en los estudios de Mía Podcast, realizando esta serie de 6 capítulos de Claves Mentales para Los Ángeles. Y hemos llegado al final de este primer episodio junto a Mariane Lagos, referente del programa de acompañamiento a la identidad de género, y a Felipe Quesada, psicólogo del mismo programa. Así que les agradezco mucho haber estado en este primer episodio. Conversamos profundamente de este tema. Podríamos haber andado más, pero el tiempo ya nos pilló. sí. Así que les agradezco, Felipe y Mariane, por haber estado en este episodio. Muchas gracias. Muchas Y a gracias. ustedes muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el segundo capítulo de Claves Mentales para Los Ángeles. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Biobío.